Les comentaba que habíamos dedicado un buen tiempo ya a la parte de la ira y la semana pasada titulábamos el mensaje Combatiendo la ira porque estábamos apreciando de igual manera maneras prácticas como la palabra de Dios nos instruye para poder estar haciendo frente a la ira, al enojo. Y una vez que hemos concluido ya con varias sesiones, con varias clases sobre la ira, hoy nos vamos a enfocar a una parte específica de cómo también se expresa o cómo se puede observar la ira o los efectos o los estragos del pecado, la ira en el corazón del hombre, y esto es a través de las palabras, la manera que nos expresamos, la manera en que nosotros hablamos y cómo efectivamente, como leemos en la palabra de Dios, de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Y si van conmigo ahí a Efesios capítulo 4, versículo 29, Efesios 4, 29. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hace un momento orábamos y recordábamos precisamente de la obra trinitaria, ¿no? El Espíritu Santo morando en el creyente, apuntándonos hacia Cristo, Cristo quien dio su vida en rescate por los pecados de su pueblo, y por supuesto el Padre quien eh, a través de toda la historia ha obrado en favor de su pueblo, y por supuesto en quien nosotros ponemos nuestra confianza absoluta. Es la realidad que vemos de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta realidad trinitaria en la vida del creyente permite que podamos de igual manera no dejar de maravillarnos y por supuesto no comprender en su totalidad, pero poder apreciar y darnos cuenta que lejos de nosotros como hijos de Dios, de tener algún privilegio para poder comportarnos de cierta manera, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de conducir nuestras vidas en una negación continua, lo estudiamos la semana pasada en Lucas 9, en un tomar nuestra cruz todos los días y en seguir a Cristo. Por lo que cuando llegamos a pasajes con varios imperativos, con varias instrucciones muy detallados como Efesios 4 y Colosenses capítulo 3, donde tenemos la instrucción de despojarnos de ciertos hábitos, de despojarnos del viejo hombre y vestirnos o revestirnos de las obras que genuinamente describen al creyente, pues no podemos hacernos a un lado, no podemos intentar esquivar todas aquellas instrucciones, sino que debemos aprender a leer, debemos de aprender a darnos cuenta de que a través de estas instrucciones nuestras vidas son confrontadas. Y cuando en el versículo 29 se nos habla de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, hay una gran responsabilidad en tu vida y en la mía por poder prestar atención a lo que sale de nuestros labios, a lo que pronunciamos día con día. La palabra corrompida nos habla precisamente de algo que no está en un buen estado, algo que es malo, que no es bueno, algo que ninguno de nosotros tomaría si fuéramos a buscar la fruta o la verdura a la parte de frutas y verduras en el supermercado. No buscaríamos exactamente frutos que se vean podridos, que se vean malos, que no estén en buen estado. A ninguno de nosotros nos llama la atención poder ingerir alimentos que no están en buena condición. De igual manera, esta misma palabra y este mismo concepto lo podemos entender para aquello que sale de nuestra boca. Desafortunadamente, la condición del fruto de nuestros labios, de aquello que pronunciamos, habla mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y como creyentes no puede ser así.
Como creyentes debemos de prestar mucha atención y ser muy diligentes para que genuinamente ninguna palabra que esté en este estado salga de nuestra boca. Si no, dejamos de hacer algo para poder hacer algo diferente. No es simplemente dejar de hacer, como en muchas ocasiones sucede. Podemos nosotros tener oportunidad de hablar con hermanos o con personas a nuestro alrededor donde compartimos acerca de la consejería bíblica. Recuerden, la semana pasada hablábamos de esta manera de poder estar tomando notas de la manera en cómo podríamos ayudar a otros con respecto a la ira y, por supuesto, nosotros mismos primero. Pero una de las situaciones que suceden cuando estamos en una conversación de este tipo es que las personas nos dicen, es que yo ya dejé de hacer. Yo antes hacía esto y ahora ya no. Antes me enojaba todas las mañanas y ahora ya no me enojo. Antes decía a lo mejor muchas groserías, muchas maldiciones, ya no las digo. Pero el punto no es dejar de hacer, porque dejar de hacer realmente es parte a lo mejor del proceso. Pero bíblicamente es dejar de hacer para poder, porque entiendes tu responsabilidad y ahora tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Cristo, seguir sus pisadas. Y ahí es donde radica el problema de la humanidad. Y el problema de la sabiduría de este mundo. Porque, por supuesto, tú y yo podemos imaginarnos sentados en un consultorio de un psicólogo, por supuesto, al no tratarse de un creyente, pues sí, te va a intentar identificar esos malos hábitos en ti y te va a ayudar a poder, pues, rehacer un poco tu vida, dejar de actuar de cierta manera, pero no te va a guiar a Cristo, no te va a guiar a tomar tu cruz, te va a guiar precisamente a poder calmar ese sentimiento, a lo mejor de culpa, a lo mejor te va a ayudar a poderte observar como alguien que tiene la capacidad de cambiar en sus propias fuerzas, te va a ayudar a poder hablar y a lo mejor desahogarte, pero ahí no está la clave. La clave bíblicamente para el cambio nace y está anclada a principios muy establecidos que implican dejar de hacer, entendiendo tu posición en Cristo para ahora sí comenzar a dirigirte en la posición y en la dirección correcta. Despojarse y vestirse, despojarse y vestirse. Y eso lo vemos continuamente a lo largo de las exhortaciones que vemos en Efesios capítulo 4, en Colosenses también. Y todo aquello que sale de nuestra boca, recuerden, estamos haciendo como un acercamiento a la parte de la boca. Hemos estado observando y hablando acerca de la ira y de otros detalles acerca del conflicto. Si Dios permite, al menos en las próximas 3 domingos vamos a estar prestando atención a nuestra lengua, a nuestra boca. Todo aquello que sale de nuestra boca habla y delata lo que hay en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo nos instruye, es necesario que prestes atención para que nada que esté en mal estado salga de tu boca, sino aquello que sea para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu. Otro punto muy importante. Siendo sellados por el Espíritu Santo morando en nosotros, Efesios capítulo 1, como sus hijos. La Escritura nos enseña que sí podemos contristarlo. Y eso es dando lugar al pecado. Y esto es algo por lo cual nosotros debemos de prestar atención a nuestra responsabilidad, porque no es coherente que siendo hijos de Dios sellados para el día de la redención, continuemos dando rienda suelta a nuestra boca. Algunos de ustedes dirán, bueno, yo ya sé cuál es el problema es que hablamos, el problema es la comunicación. Tal vez dirán, mejor Dios nos hubiera creado sin la capacidad de comunicarnos. Pues no. No es el que debamos de ponernos un sombrero y nuestra lupa, ¿verdad? Y estemos como investigadores viendo cuál es la raíz del problema y culpar a Dios, porque no es así. Recuerden que Él es y su creación refleja esa bondad, esa perfección, sus atributos. Dios nos crea a cada uno de nosotros con esa capacidad de comunicarnos. Y la comunicación que desarrollamos primordialmente es con nuestras palabras. Y un autor menciona lo siguiente, el manejo bíblico de los conflictos exige que controlemos nuestra ira y nuestra lengua. Como hemos estado estudiando también con anterioridad, tal vez podemos de alguna manera pensar y
Pues rendirnos. Toda mi vida he sido así, toda la vida me he molestado, toda la vida yo fui inculcado, yo como en nuestro país, ¿verdad? Yo soy de cierto lugar de la República, así hablamos. Viene muy a la mente Veracruz, ¿no? Porque es como una fama. Es que yo soy de Veracruz y en Veracruz pues todos hablamos de esta manera y así otros lugares, no estoy muy seguro, pero recuerdo mucho conocer personas que me decían así, o sea, desde niños hablamos de esta manera, desde niños tenemos una facilidad para poder pues hablar y herir, lastimar y ser pues grosero. Pero el creyente, aun sea de cualquier parte del mundo, tiene una responsabilidad. Y no solo eso, el Señor a través de su palabra nos da esperanza. Y esa esperanza está precisamente entrelazada, está bien evidente a lo largo de la Escritura. Y mientras más nosotros conocemos de Él y de su carácter, más comenzamos a poder desechar esas palabras, esa actitud, esa ira. Esa necesidad de estar en conflicto, porque desafortunadamente el conflicto, como a veces podemos tener en nuestra mente, parece ser como una pelea de box. Y como estamos acostumbrados, queremos que pues la autoridad ahí levante la mano del vencedor. Al existir un conflicto, naturalmente nuestro corazón nos dice, tiene que haber un ganador. Y aquí, pues nos enseñan a que nacemos para ganar, ¿verdad? No creo que alguno aquí disfrute decir o perder, ¿verdad? Nos inculcan ganar y nos gusta ser los que estamos ahí, y nos gusta la imagen de a lo mejor ese boxeador que está perdiendo hasta el final, ¿no? Así como esa legendaria pelea de Julio César Chávez, ¿no? Siendo golpeado y el último round, ¡pam!, va y noquea a su oponente y ¡pam! Nos gusta ser los vencedores y trasladamos estas imágenes al concepto precisamente de nuestras relaciones. Tenemos una conversación y queremos nosotros tener la razón, queremos nosotros tener la mejor historia, tener el mejor chiste, queremos nosotros tener la peor tragedia, queremos nosotros vernos como los que hemos avanzado y sufrido lo máximo también para poder demostrar que hemos podido salir adelante. Cuando nos toca enojarnos, cuando nos toca ver un conflicto, nos gusta saber que nosotros tuvimos la razón. Y hasta decimos a la persona de nuestro alrededor, ¿verdad que estoy bien? ¿Verdad que yo tengo la razón? ¿Verdad que lo estoy viendo bien? Y no puede ser así entre creyentes. Filipenses capítulo 2 nos instruye a poder tener esa misma humildad que hubo también en Cristo Jesús. Nos instruye a ver a nuestro prójimo como superior, nos instruye a poder mirar por lo de los demás, nos instruye a que nosotros podamos servirnos y como Efesios 4:29 nos habla, nos instruye que lo que salga de nuestra boca sea de edificación. Entonces lo pensamos dos veces. No se trata de yo demostrar que sé más, ni tampoco se trata de demostrar que yo tengo la razón. Se trata de que yo estoy viendo, estoy velando, estoy cuidando a mi hermano porque somos parte del mismo cuerpo. Y este mismo cuerpo, que es la iglesia, también es descrito, hermanos, de una manera muy, muy linda. Y eso lo vemos ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es llamado a ser columna y sostén de la verdad. La casa de Dios, que es la iglesia, debe ser columna y sostén de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué significa? Lo opuesto. ¿O cómo lo podríamos expresar de una manera o con otras palabras, utilizando el antónimo de verdad? Pues que efectivamente la iglesia no puede distinguirse por andar en mentira. No puede distinguirse por predicar mentira, no puede distinguirse por expresar mentira, por vivir en una mentira, por hablar mentira. Porque es columna y sostén de la verdad, porque es la casa del Dios vivo. No puede hablar mentira, no puede andar en mentira, no puede expresar mentira, no puede distinguirse por ser una farsa.
por ser mentira o por hablar mentira. Y es por eso que resulta tan importante que en esas palabras corrompidas que deben ser evitadas de nuestro vocabulario, que deben ser evitadas de nuestro corazón, que debemos atacar constantemente, haciendo morir lo terrenal en vosotros, dice el apóstol Pablo. Uno de esos puntos importantes es desechar la mentira. Y es ahí donde nos vamos a enfocar en esta mañana. En todo este espectro, este amplio espectro de controlar nuestra lengua, vamos a prestar atención a lo que Efesios capítulo 4, versículo 25 nos dice. Por tanto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hoy vamos a hacer todavía un acercamiento más profundo, porque recuerden, estamos hablando de la resolución de conflictos y ahí hicimos un acercamiento ahora a controlar nuestra lengua y de manera específica. Hoy nos vamos a acercar un poco más a poder estudiar lo que significa desechar la mentira, lo que significa dejar y hacer a un lado la falsedad. ¿Qué significa hacer a un lado la falsedad? ¿Qué significa no andar o no distinguirnos por andar en mentira? Primero, debemos de verlo de la siguiente manera. Es una alerta, es una instrucción, es poner un alto y es un recordatorio que el apóstol Pablo no fue el único que tuvo presente. No fue el único autor del Nuevo Testamento que lo tenía muy en su corazón, el hecho de poder instruir a la iglesia en apreciar y andar y hablar la verdad. En su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 8 y 9, Colosenses 3, 8 y 9, dice el apóstol Pablo, desechad también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez. No mintáis, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al hombre viejo con sus malos hábitos. Otro recordatorio más. Así es como se conducían antes. Esto era lo que ustedes eran antes. Y la mentira se convierte precisamente en un distintivo del viejo hombre. Dejen de mentir. Dejen de mentir. El autor de la carta a los Hebreos, en el versículo 1 del capítulo 12, nos ayuda y nos recuerda a despojarnos de todo el peso y el pecado que nos envuelve y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este despojarnos, este hacer morir lo terrenal, este poner un alto a la mentira, implica no solo dejar de hacer, sino poder comprender que tus ojos, que mis ojos deben de estar puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y que debemos nosotros de despojarnos del pecado que nos envuelve de manera muy fácil y muy sencilla. Debemos de aprender a identificar que no siempre tenemos que dar una opinión para todo, que mientras más hablamos, y lo vamos a ver a lo largo de estas 3 semanas, mientras más hablamos, pues más pecado o más probabilidad de pecar, como lo estudiamos, lo vemos en Proverbios. Despojarnos de ese peso, despojarnos de lo fácil que para muchos de nosotros puede resultar el opinar, el hablar, el decir algo, y que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, aprender, y lo vamos a ir estudiando, aprender a poder cerrar nuestra boca, a poder aprender a callar, meditar y hablar verdad. El día de hoy, al estar hablando acerca de la mentira, inevitablemente tenemos que pensar y darnos cuenta que la mentira no tiene lugar entre los hijos de Dios. La mentira no tiene lugar en nada de lo que nosotros vemos como la descripción de un creyente. El apóstol Pedro le escribe también a la iglesia y le dice en el versículo 1 del capítulo 2, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y difamación,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desechar, desechar, desechar. Esta palabra está a lo largo del Nuevo Testamento, utilizada por varios autores, inspirada por el mismo Espíritu. Pero es esta palabra de haz un alto, desecha, despójate, deja a un lado. Y si la mentira y si el engaño no tiene lugar o no debe tener lugar entre los hijos de Dios, esto tiene una razón. Y nuestro Señor Jesús la dio en Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Al estar hablando con los judíos que se acercaban y al estar él haciéndole ver su identidad, entendiendo también la incapacidad de ellos para poder recibir la palabra, Jesús les dice, sois de vuestro padre el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. La mentira no puede tener lugar en nuestro corazón, no puede tener lugar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad y porque el diablo es el padre de la mentira. Porque la mentira no viene como fruto del creyente, sino como fruto de aquellos que son hijos del diablo. No hay lugar para la mentira. Y esto también para algunos puede sonar, pues, lógico, ¿verdad? Pero en el momento de la práctica o en el momento de las circunstancias o la conversación con otros, ¿qué es lo que con lo que nos encontramos el día de hoy? Teniendo a la luz de la palabra un estándar claro y evidente, esta es la mentira. La mentira es y viene y proviene de la propia naturaleza del diablo. Él es el mentiroso, él es el padre de mentira y él tiene sus hijos, aquellos que se complacen en la mentira. Y por lo tanto, pues no, la palabra de Dios es clara y nos enseña que el creyente no puede tener nada que ver con la mentira. Pero salimos otra vez al mundo, salimos a las conversaciones y ¿qué es lo que nos encontramos constantemente? Bueno, políticos teniendo una habilidad para mentir, personas en el poder, tenemos profesiones que se dedican a mentir, tenemos personas que tienen una facilidad para mentir, pero también aún entre nosotros ese sentido de, pero qué tan es una mentira, es una mentirita blanca, ¿verdad? Yo no sé, rosa, no daña a nadie. Pues eso, ¿qué quiere decir eso? Empezamos a bajar el estándar. ¿Por qué? Hebreos capítulo 2, el pecado nos está asediando de manera muy fácil, lo leíamos hace un momento, nos está envolviendo de una manera nos es atractivo y empezamos a darnos cuenta que efectivamente, pues el que no tranza no avanza, ¿verdad? Entonces, pues hay que mentir un poco. Se puede mentir un poco. Podemos, o sea, porque hay mentiras, pues, justificadas. Eso no es lo que vemos en la Escritura. No hay lugar para la mentira. Y ahora, bueno, por supuesto que hablar acerca de la mentira y la falsedad y el engaño nos podría llevar mucho porque también tiene mucho que ver con nuestra manera de conducirnos, o no solo de expresarnos con nuestros labios, sino también la manera en que el impío al vivir en un engaño, pues practica y anda y se regocija en la verdad. Nosotros nos estamos enfocando pues en el hablar mentira. Y esto es pues un aspecto de todo el panorama completo, pero es algo que también de manera muy habitual puede ser sembrado en nuestro corazón y podemos nosotros mismos ser envueltos para poder empezar a practicar y a vivir de esta manera. El padre de la mentira es el diablo. No hay verdad en él. Y al ponerlo con esos términos, seguro nuestra perspectiva debe cambiar.
El hablar mentira con las personas a nuestro alrededor, el hablar mentira con otros, nos lleva a estar practicando realmente algo que no proviene de Dios. Y esto es algo que quisiera que pudiéramos enfocarnos en estos minutos que nos quedan a la luz del Antiguo Testamento. Porque la Biblia nos instruye que la verdad, que la santidad, que la pureza, que la perfección le pertenecen a nuestro Dios y son sus atributos. Y a lo largo de la historia, Él le ha instruido a su pueblo a que no hablen mentira, a que no encuentren satisfacción en la mentira. Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, versículo 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. El hablar mal, el referirnos mal del prójimo, sin importar la circunstancia. Y es que esto también resulta importante. El mentir trae logros, por supuesto, trae satisfacción. A los vendedores les pagan por tener su comisión, ¿verdad? Les pagan por venta. Entonces, pues puede resultar muy fácil y puede convertirse ya en una habilidad, algo muy natural para una persona que se pueda desempeñar. En ese caso, por poner un ejemplo, ¿verdad? El poder ofrecer a los clientes cosas que su producto no hace. Y no va a ser. Pero ya pasando la tarjeta, ya firmando los documentos, ya vendido el producto, pues ya que hable con los de servicio al cliente y ya yo me olvidé. A lo mejor nosotros hemos sido presa de eso. O a lo mejor nosotros hemos sido precisamente que por el afán y el deseo de conseguir la comisión o el dinero, el cliente, el trato, pues nos deslizamos por la mentira. Bueno, esto no honra al Señor. Esto no honra a Dios porque a lo largo de la Escritura, los 10 mandamientos comenzando por ahí, aún observando desde Génesis y las mentiras que observamos, como todo trae consecuencias. Levítico capítulo 19, versículo 11, de igual manera, habla Yahweh a Moisés y habla a los hijos de la congregación. No engañen, versículo 11, Levítico 19, 11. No hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Esto viene de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos. No mientan. No se comporten, no anden de esta manera. No es algo que el Señor esté buscando de los suyos. Recuerden, el pueblo de Israel llamado a ser santo, apartado para el servicio de Dios, un pueblo escogido por Él. No por su grandeza, no por sus habilidades, no por su perfección, ni su carácter irreprochable, sino buscando el Señor su propia gloria. Buscando el Señor ser glorificado a través de este pueblo pequeño a los ojos de las grandes naciones de aquella época. En Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, se nos menciona 6 cosas que odia Yahweh. Es Salomón quien nos enseña y nos recuerda a través de proverbios, de dichos sabios, 6 cosas que odia el Señor y 7 que son abominación para él, versículo 16. Y aquí podrás decir, bueno, pues seguramente el homicidio, a lo mejor algunos dirán, pues la homosexualidad, pues son cosas muy llamativas, cosas que nadie de nosotros, nosotros no queremos, la fornicación, la inmoralidad, pues el robo, claro, no, pues eso, ya vamos casi 5 o 6, sí, pues deben ser cosas así. Ojos soberbios, versículo 17. Así comienza. Y la siguiente cosa que odia el Señor, lengua mentirosa. Y sí, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente al mal, un testigo falso que siembra mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Miren qué importante es poder darnos cuenta que en esta lista de cosas que abomina el Señor está la mentira.
Tantas, podrán decir ustedes, a lo mejor al parecer que podría ser una u otra. Pero el versículo 17 de Proverbios 6 comienza la lista y ojos soberbios, que sabemos cuál es el fin de los soberbios, Salmo 73, aquellos que se convierte el orgullo en su collar, que voltean sus ojos al cielo, que viven para ellos, que encuentran éxito a la luz de los hombres. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? ¿O cómo instruye el Señor a Asaf, haciéndole ver cuál es el fin de ellos? Y poder entender, así como culmina el Salmo 73, ¿verdad? ¿Quién tengo en los cielos sino a ti? Que nuestro tesoro, que nuestro mayor regalo se encuentra en los cielos, no en el éxito ni en las riquezas de este mundo. Ese es el soberbio, el que busca tener y merecer un trato, lo estudiábamos la semana pasada. El que busca que le hagan, lo atiendan, pues como él quiere. Él siente que es merecedor de todo. Y además mira con desprecio al consejo divino. Bueno, inmediatamente después tenemos la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Un poco más adelante, ahí en Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación al Señor. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que obran fielmente son su deleite. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Es necesario hablar verdad. Porque la mentira es aquello que distingue a los hijos del diablo, porque Él es el padre de la mentira, pero nuestro Dios, el Señor, Yahweh, es el Dios de verdad. Y sus hijos deben andar en verdad y hablar verdad. De otra manera, se convierte sus acciones en una abominación al Señor. Y eso, otra vez, debe ayudarnos a detenernos un poco y a meditar en lo que estamos hablando. Y a muchas veces la facilidad que en nuestra carne se nos ha dado por mentir. Al hablar y pensar rápido, el creer que para todo tenemos una opinión, que sabemos lo que se tiene que decir, que sabemos y conocemos de los temas, de todos los temas que están hablando, pues eso nos está encaminando y nos está apresurando al mal. Lo vamos a ir estudiando. Y de manera muy específica, habrá un castigo, habrá consecuencias. Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Porque nuestro Dios es un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar al pecador, que recordar a este mundo. Mira, a la luz de este mundo puede ser que te vaya muy bien, pero vas a tener un fin, como todo el hombre. Llegarás a la tumba, pero a partir de ahí, nos dice la Escritura, es el juicio. Y tú te presentarás de igual manera y rendirás cuentas y pagarás delante del Dios justo por tus acciones. Y Él no se complace de la mentira. Podrás haber obtenido muchas riquezas en este mundo por la mentira, pero la mentira trae consecuencias. Hermanos, y creo que con esto debe ayudarnos también a medir precisamente nuestras palabras, porque si hay un temor reverente a nuestro Dios y un entendimiento de su carácter y un entendimiento de que la mentira es algo que distingue a los hijos del diablo, pues como hijos de Dios lo que vamos a querer hacer es prestar atención en nuestro corazón, prestar atención a nuestra lengua, prestar atención en nuestros tratos, en los negocios, en las ventas, en la instrucción a nuestros hijos. También ahí puede salir rápidamente la mentira. No afirmando, no reconociendo nuestro error, no pidiendo perdón, no restituyendo, queriendo seguir afirmando, viviendo en mentiras, pronunciando mentiras. Y la Escritura no nos dice, miren, con los hijos de Dios hablen verdad, pero en las ocasiones que lo amerite, en el mundo, pues, denle mentira a los que les hablan mentira, ¿verdad?
Hablen verdad, excepto en estos casos, cuando está esto, esto y esto y esto. Si los están ofendiendo con mentiras, ustedes respondan con mentiras. Eso no leemos en la Escritura. Al contrario, somos llamados a no devolver mal con mal, amar, orar por aquellos que nos ofenden. Tenemos como ejemplo a Cristo, el cual nunca se pronunció con mentiras. Es David en el Salmo capítulo 5 quien dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, versículo 4, Salmo 5. Versículo 5 del Salmo 5. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Versículo 6 del Salmo 5. Tú destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Yahweh. Salmo 5, versículo 6. Al sanguinario y al engañador. No es al sanguinario un poquito más, porque pues, nadie quiere ser sanguinario. Y al mentiroso, no, pues no es tan mala la mentira, hay ocasiones que lo ameritan. Pues sí, podemos hablar una mentirilla por ahí. Ambos son abominación a Jehová y la mentira hay que llamarla por su nombre, como mentira. El Salmo 101, versículo 7 también, Salmo de David, hablando de su deseo por honrar al Señor. Este es el Salmo donde en el versículo 3 dice David, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Precioso compromiso del cual nosotros debemos de tomar nota. Y de igual manera, el versículo 7, él dice, el que practica el engaño no morará en mi casa. Es un compromiso de él. Recuerden, un hombre que su corazón era conforme al corazón de Dios. Sí, sabemos que tuvo errores, hubo pecado en su vida, pero miren el compromiso. Así como está el compromiso de no poner cosa indigna delante de sus ojos, de andar en misericordia, en justicia, cantando y alabando a Dios, de igual manera él dice, el que practica el engaño no morará en mi casa, y el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Es decir, yo no puedo tolerar a aquellos que hablan mentira porque yo sé a quién sirvo. Y mi Dios es un Dios que no se complace en la mentira. El hablar mentira no es algo justificado, lo hemos visto, no es algo que deba distinguir a los hijos de Dios. El hablar mentira no es algo que deba convertirse en un arma para poder salir de los problemas de manera rápida. El hablar mentira no debe ser aceptado bajo las circunstancias que el mundo nos afirma. Nosotros no podemos redefinir la mentira de acuerdo a la circunstancia o de acuerdo a lo que a lo que el mundo nos dice. La mentira ha sido ya claramente identificada como aquello que proviene del mismo infierno y aquello en lo que el Señor, nuestro Dios, no se complace. Porque de Él viene toda buena dádiva, todo don perfecto. En Él no hay cambio, no hay sombra de variación. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago capítulo 1, 17 y 18. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Lo que somos ahora en Cristo se lo debemos a que su palabra, la palabra de verdad, nos hizo renacer. No queramos volver a la mentira. Es su palabra, la palabra de verdad, la que trae esa perspectiva nueva a nuestros ojos. Como también lo dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 4, que es la luz de nuestro Señor Jesucristo, la luz de nuestro Dios en la faz de Cristo que alumbra nuestros corazones y nos permite ver realmente las cosas como son y no más como el mundo las dice. Dios no miente. Es el diablo quien desde el principio ha mentido. ¿Por qué queremos encontrar satisfacción en mentir? ¿Para obtener un beneficio pasajero? Eso no debe distinguir al Hijo de Dios. Tarde o temprano habrá consecuencias. Y si nuestro corazón hoy está siendo confrontado, no busquemos sacarle la vuelta al compromiso. Cueste lo que cueste, hermanos,
que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que nuestro andar, que nuestras palabras pronuncien verdad y no mentira. Y este es, les digo, el primer acercamiento, el primer vistazo a tener cuidado con nuestras lenguas, con nuestra boca, buscando ser sabios y aprendiendo de la Escritura que nos instruye para poder aprender a resolver el conflicto entre hermanos de manera bíblica.